este vídeo vamos a hablar sobre la empatía como clave, como pilar dentro del proceso de la comunicación. Y para ello lo primero que vamos a hacer es definir el término empatía. Piénsalo, imagínate que estás en un examen y es una pregunta que vale los 10 puntos del examen. Defina usted lo que es la empatía. ¿Qué dirías? ¿Cómo la definirías? Probablemente estés pensando en algo como lo que sale en pantalla. Ponerse en la piel del otro, ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Y efectivamente la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Lo que es importante remarcar es que para ponerse en los zapatos del otro, lo más importante también es quitarnos nuestros propios zapatos. ¿Y a qué me estoy refiriendo con quitarnos nuestros propios zapatos? Quitarnos nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestros valores, quedarnos entre paréntesis durante un momento para entender el punto de vista de la otra persona desde su perspectiva, desde su vivencia. Teniendo en cuenta el iceberg neurológico que has podido estudiar a través de otros vídeos, podemos decir que la empatía es comprender el iceberg neurológico de otra persona, es decir, sus actitudes, sus aptitudes, sus creencias, sus valores personales, su identidad, al fin y al cabo, entender ese iceberg dejando el nuestro entre paréntesis, sin enjuiciar, al fin y al cabo, sin juzgar. Teniendo estas ideas sobre la empatía claras, vamos a dar algunas definiciones un poquito más formales, como las que podéis ver en pantalla. Carl Rogers lo define como la habilidad de sentir lo que siente el paciente. Salovey y Mayer lo definen como la capacidad para sintonizar con las señales sociales sutiles que indican lo que necesitan o lo que quieren otras personas. Daniel Goleman lo define como la habilidad para tratar a las personas de acuerdo con sus reacciones emocionales. Al fin y al cabo, esto define la empatía. Vamos a profundizar un poco más en lo que viene a ser el proceso empático. Y para ello vamos a diferenciar la empatía de otros dos procesos que, siendo más superficiales, se pueden llegar a parecer a lo que es la empatía. La antipatía y la simpatía. Por un lado, el sufijo patía viene a significar el mundo del otro. De manera que la antipatía es pues, que estás en contra, al fin y al cabo, del mundo del otro. Que hay algo que dice, hace una persona que a ti pues no te gusta para ti. O no lo tienes, o si lo tienes, tampoco te gusta eso de ti mismo y lo querrías cambiar. Eso te cae antipático, una persona así. O la simpatía, teniendo en cuenta que el prefijo sim significa coincidir con. Cuando decimos que alguien nos cae simpático, significa que coincidimos con el mundo del otro, al fin y al cabo. Este proceso de la antipatía y la simpatía son importantes dentro de las relaciones sociales. Lo que queremos remarcar es que esto ocurre en un nivel superficial. Piénsalo bien, solo hace falta un comentario inadecuado de una persona para que te empiece a caer antipática, o un comentario simpático, desde tu punto de vista, de otra persona para que te empiece a caer simpática. Y eso además depende de nuestro punto de vista, de nuestro prisma, de nuestra visión de la realidad. La persona que para ti a lo mejor es antipática, para mí es simpática, o al revés, la persona que para mí es muy antipática, a ti te parece estupenda. Sea como sea, cuando alguien nos cae antipático o simpático, depende de nuestro punto de vista. Y es a un nivel muy superficial y se tarda muy poco tiempo en hacer esta evaluación de antipatía o simpatía. Sin embargo, la empatía tiene que ver con un nivel más profundo. Porque el prefijo em lo que viene a significar es comprender. De manera que empatía lo que significa etimológicamente es comprender el mundo del otro. No quiere decir que me guste o que me disguste. No quiere decir que esté más en acuerdo o más en desacuerdo. Quiere decir simplemente que comprendo el mundo de la otra persona. En este sentido, para poder empatizar, cuando las personas empatizamos, pasamos por una serie de fases. Estas fases fueron estudiadas por el investigador Thomas Reich, que definió una serie de fases que han sido corroboradas en investigaciones posteriores a lo largo del siglo XX y ya a principios de este siglo XXI. Este autor hablaba de que cuando las personas empatizamos, pasamos por 4 fases. Primero nos identificamos con la situación que nos están contando, observamos qué es lo que pasa, después nos incorporamos y empezamos a formar parte de la vivencia de esa persona. Incluso ese proceso empático nos puede llegar a repercutir personalmente y al final hay un proceso de separación, una fase de separación en la que cada persona sigue por su camino al fin y al cabo. Para entender bien estas fases de la empatía vamos a utilizar un símil gráfico. Podéis ver en pantalla una persona que está en un pozo, que se ha caído ahí,
y otra persona que desde arriba lo está observando. Permitirnos explicar estas fases de la empatía suponiendo que el proceso empático se da cuando una persona está pasando por una situación difícil de algún tipo y hay otra persona que le escucha y le trata de ayudar de alguna manera. Imaginemos, por ejemplo, que esta situación es la de un estudiante que viene del instituto con unos hábitos de estudio, bueno, digamos mejorables, y entonces el primer año de la carrera se lleva un batacazo y suspende muchas asignaturas y bueno, está pasando por una situación difícil. En el proceso de empatía, la primera fase de identificación, si tú eres su amigo o si eres un profesor que le quiere ayudar, tendríamos diferentes cosas a tener en cuenta. Por un lado, es importante en esta primera fase de identificación transmitir interés y voluntad de ayuda. Si ves que una persona está pasando por un momento difícil, es tremendamente importante transmitir que estás ahí para apoyar si lo necesita y que te interesa lo que le está pasando. Te interesa saber por qué está en ese pozo, cómo se ha caído, cómo se encuentra. Para esto es muy necesario observar, escuchar y abrir todos los canales posibles de comunicación. Procurar que la persona se sienta cómoda, se sienta libre, se sienta comprendida al fin y al cabo cuando hable con nosotros. Y aquí con lo que hay que tener cuidado es con entrar sin permiso. Es posible que seas muy empático y entonces quieras ayudar a todo el mundo, pero a lo mejor no todo el mundo quiere ser ayudado en ese momento, de esa manera. Aquí hay que tener precaución con esto, con entrar sin permiso. No obstante, nos quedamos con esta idea de la fase de identificación, en la que transmitimos interés, voluntad de ayuda por apoyar a una persona y para eso la observamos, la escuchamos y tratamos que se sienta lo más cómoda posible. En este proceso, tras esto vendría la fase de incorporación, la fase en la que tú te bajas al pozo, tú te bajas a ver qué ha pasado, te bajas a ver que te cuenten. En este caso es con este amigo, con este estudiante que ha suspendido varias asignaturas, que está de bajón, que está triste por el varapalo que se ha llevado, te bajas a su nivel y le preguntas cómo se encuentra, qué le ha pasado. Al fin y al cabo, en esta fase es muy importante transmitir la comprensión y la voluntad de ayuda. Y además, preguntar, escuchar y reformular algunas de las habilidades sociales que has podido estudiar en otros de los vídeos de esta saga. En este sentido, en la fase de incorporación es muy importante que cuando nos bajamos al pozo con alguien para tratar de comprender qué es lo que le pasa, tengamos cuidado con los te entiendo superficiales. Me refiero a que alguien te está hablando, te está contando su problema y pues he suspendido un montón y ahora mis padres me han echado la bronca y no sé qué voy a hacer porque en verano quería hacer esto pero ahora no estoy animado y a lo mejor me tengo que cambiar de carrera o dejar de estudiar. Cuando te están contando algo, el error en esta fase más típico es el caer en los te entiendo, ajá, a cualquier cosa que estés diciendo. Esa muletilla o ese tipo de muletillas hay que tener cuidado con ellas. Cuando tú te incorporas, estás en esta fase de incorporación y alguien te está contando su vivencia, es algo único. Necesitas preguntarle con atención, escucharle, poder reformular sus ideas, comprenderlo de verdad, no caer en un te entiendo superficial. ¿Sí? Cuando ya te estás incorporando, puede pasar una cosa. Y lo que puede pasar es que haya una fase de repercusión. Que en el momento en el que le estás ayudando, estás escuchándole, estás hablando con él o con ella, lo que te esté contando te toque a ti personalmente. No sé, imagínate que te lo está contando a ti, que eres un compañero suyo de clase y resulta que tu hermano, pues el primer año de carrera suspendió un montón y lo tuvo que dejar los estudios y lleva ahí eso clavado. Entonces a lo mejor a través de la experiencia que te cuenta tu amigo te acuerdas de tu hermano y te sientes mal por ello y empiezas ya a pensar en ti. Fíjate que ahí ya estamos dejando de ser empáticos, porque cuando somos empáticos el foco está siempre en la otra persona. En esta fase de repercusión es importante transmitir entereza de ánimo, transmitir optimismo. Si una persona te viene a contar un problema, es importante en la medida de lo posible transmitir cierto optimismo por lo que te está contando. No caer tú también en un pozo con él del que no puedas salir. Al fin y al cabo, se trata de aceptar lo recibido de forma incondicional, no juzgarlo como qué bueno o qué malo que te ha pasado esto. No, aceptarlo tal y como viene. Y aquí lo que hay que tener gran cuidado es, al recordar las situaciones similares, tal y como se llama esta fase de repercusión, hay que tener cuidado en que la experiencia que te están contando
te repercuta a ti en gran medida. Entenderme, todos somos humanos, cuando alguien nos cuenta algo, pues es natural que nos pueda tocar en cierta medida. Pero en cierta medida, no en exceso, no que te quedes tú luego peor que la persona a la que estás tratando de ayudar, con la que estás tratando de empatizar. Porque cuando pasa esta fase de repercusión viene la fase de separación, en la que cada uno sale del pozo. Y fijaros en la ilustración que cada uno sale por sus propias escaleras. Esto viene a representar por sus propios recursos, con sus propias habilidades, con su propio trabajo. Cuando empatizamos con alguien, no se trata de crear una dependencia emocional tal en la que tú te lo subas a hombros como un héroe. No, eso no es la empatía, porque la empatía también trata de reforzar a la otra persona. Para eso es importante transmitir confianza en sus propias capacidades, aceptar y comprender lo que has escuchado y reforzarle y animarle en toda la medida de lo posible. Con lo que hay que tener aquí cuidado es con lo que estábamos mencionando antes, con crear una dependencia emocional. Porque esta dependencia emocional, adivina, si a esta persona te la subes a hombros y la sacas por tu escalera, la próxima vez que se caiga en un pozo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a gritar tu nombre para que aparezcas. Y puede que eso llene tu autoestima, incluso tu ego. Pero realmente, si buscamos unas relaciones sin dependencias emocionales, lo ideal es que en un proceso empático la persona que te cuenta una situación problemática la resuelva por sí misma. De esta manera te hemos venido a contar las diferentes fases de la empatía que me gustaría que recordases. Primero de todo, la identificación, observar que una persona está en una situación difícil, en el ejemplo que hemos contado, que te quiere transmitir. Después incorporarte, bajar a ver esa situación que te está contando. Tras esto, involucrarte, implicarte aun a riesgo de que te pueda repercutir esa experiencia. Y por último, la fase de separación, en la que cada uno sale con sus propios medios y continúa su día a día. Por supuesto, estas fases de la empatía, como decíamos antes, lo hemos explicitado, lo hemos ejemplificado con una situación complicada. También hay procesos empáticos cuando alguien te cuenta que está muy contento porque ha leído su trabajo fin de carrera, o cuando alguien te cuenta que está muy contento porque ha promocionado en su trabajo. También hay un proceso empático en el que tú identificas lo que te está contando la otra persona, te incorporas, te puede repercutir y acordarte de otros éxitos pasados, y luego cada uno sigue su día a día sin crear dependencias. Con este vídeo hemos querido trasladarte la importancia que tiene la empatía como clave de la comunicación, hemos querido definir qué es la empatía y cuáles son las diferentes fases que se siguen, que normalmente las personas seguimos de manera subconsciente, involuntaria, cuando empatizamos con alguien. Además, lo hemos querido diferenciar de los procesos de antipatía y de simpatía. Recordar que la empatía es comprender a un nivel profundo el mundo del otro.